a invertir en los cruces fronterizos para que no tengan que estar 3 horas ahí. Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado la Marina. Ni han terminado con la corrupción y lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no era un problema. Siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar duro de la mano con recursos, porque ahora resulta que es más complicado entrar a México que entrar a Estados Unidos. O sea, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país al revés, de gente inepta, de gente ineficiente, que no entiende lo que significa la eficiencia y la eficacia de la gente que entra y sale a trabajar a esta ciudad fronteriza. El segundo tema que me han hablado son los incentivos fiscales, los recursos que merece una ciudad. Han sido muy claros de que no hay una corresponsabilidad. El gobierno federal piensa que con el IVA al 8% ya no necesitan más, que con eso ustedes están más que pagados como ciudadanos, y suena bien y está bien, solo que con eso no es suficiente. Necesitamos invertir en transporte público en esta ciudad. Esta ciudad y otras ciudades del país importantes. No tengo nada contra el Tren Maya, por Dios, qué bueno que en el sureste se están invirtiendo en obras. Lo que sí tengo un problema es que haya cuadruplicado su valor. Lo que sí tengo un problema es que que originalmente iba a costar 120,000 millones de pesos y ahora esté costando cerca de 500,000 millones de pesos. Alguien se está robando el dinero. Imagínense, los hijos, sí, claro que acá hay negocios los hijos del presidente, están bien informados. Imagínense lo que pudimos haber hecho con 360,000 millones de pesos en transporte público en las ciudades. Aparentemente la línea 12, que bueno, esa que se le cayó a la señora Sheinbaum, costó 20,000 millones de pesos. Imagínense cuántas líneas del metro en Tijuana o transporte público en Tijuana, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey. O sea, soy una mujer que sabe dónde poner el dinero, y el dinero hay que ponerlo también en la gente que trabaja, en la gente que se levanta temprano, en la gente que se esfuerza para salir adelante. Y esta es una ciudad donde la gente chambea muy duro, y por eso le vamos a apostar a la infraestructura y a devolverle a Tijuana y a toda la frontera apoyo. Lo mismo pasa en Ciudad Juárez, lo mismo pasa en Reynosa, porque no solo no hay inversión en infraestructura, están abandonadas en materia de seguridad pública. De las ciudades más violentas hoy, Ciudad Juárez, Reynosa, Tijuana. ¿Por qué? Porque se abandonó la seguridad. Otra vez regreso en dónde estamos poniendo el dinero. Hemos perdido cerca de 2 millones de pesos en Pemex y le sumamos lo que le hemos tenido que dar de rescate financiero y de lo que Pemex ha dejado de pagarle a México en impuestos, porque le hemos condonado una serie de impuestos. Estamos hablando de 2 billones de pesos. Desaparecieron 46 programas del campo. Aquí anda la gente del Valle de Mexicali. El abandono que tiene el campo es brutal. Se dejó de invertir en infraestructura hídrica, tiene un problema de agua. Necesitamos invertir en agua, en transporte público. Se dejó de invertir en las escuelas de tiempo completo. Escuchándote, lo que necesitamos son jóvenes mejor preparados. Mi querida amiga Cristina, y saben que hay 1,5 millones de jóvenes fuera de la escuela desde que llegó este gobierno. Este es el primer gobierno que ha reducido la matrícula escolar. En lugar de incrementar la matrícula escolar, hoy tenemos 1,5 millones de niños, jóvenes, estudiantes universitarios fuera de la escuela. Cuando tú me hablas de innovación, de tecnología, ese es el México que yo quiero. Efectivamente, ni siquiera acabé la carrera de ingeniería. Digo, al 5º semestre de la carrera ya ganaba 50,000 pesos por el hecho de haber aprendido a programar.
Eso es lo que te da la educación. Eso es lo que te da una educación de calidad a los jóvenes. Entonces, en ese sentido, hablamos de nearshoring, hablamos de tecnología, hablamos de semiconductores, de aeronáutica, de electromovilidad, de robótica, de inteligencia artificial. ¿Y qué creen? México perdió en la prueba PISA 10 años en educación. Y en matemáticas perdimos 20 años. Ese es el resultado de pensar que la ciencia es neoliberal. Ese es el resultado de pensar que enseñar matemáticas en la escuela es algo que no les sirve. Cuando vengan a estas empresas que dan empleo en nuestro país, no les preguntan qué piensas de la ciencia. Simplemente les hacen una prueba de conocimiento y entran o no entran a trabajar. Por eso nosotros necesitamos recuperar una apuesta por la educación. Ahí vamos a poner el dinero. Lo vamos a poner en infraestructura que genera empleos, infraestructura que genera riqueza, educación, que es lo que le permite a las familias salir de la pobreza. Ese es el verdadero puente para salir de la pobreza. La señora Sheinbaum dice que México está mejor que nunca. Ya les di el dato de educación, les doy el de salud. 50 millones de mexicanos fuera del sistema de salud. Por eso vamos a regresar el Seguro Popular. Por eso vamos a regresar el Seguro Popular, para que las familias dejen de estar quebrando por tener que atender su salud. Mujeres con cáncer que no tienen para pagar sus tratamientos. Padres que tienen hijos con cáncer que venden hasta el último pequeño bien que tengan para salvarle la vida a sus hijos. Eso es inhumano y eso lo vamos a resolver. Entonces, en ese sentido, yo coincido totalmente contigo, Cristina, que tenemos que regresar las becas para que mexicanos vayan a estudiar a universidades de Estados Unidos. Ese programa prácticamente se canceló, prácticamente al CONACYT. Yo te preguntaba si estos centros de investigación cuentan con apoyos de CONACYT. Pues no, ahí es donde hay que poner el dinero, en la innovación, en la ciencia, en el desarrollo tecnológico. Ese es el camino para que México salga adelante. La científica de enfrente se quedó callada cuando deshicieron CONACYT. No abrió la boca cuando cerraron las escuelas de tiempo completo, cuando quitaron las estancias infantiles que son tan clave en las primeras infancias, porque todos sabemos que la primera infancia es fundamental para el desarrollo de los niños. Entonces, soy una aliada del nearshoring, soy una aliada de que México relocalice empresas, ya lo dijiste claramente. Desde mi punto de vista, ahora son 6 puntos, los que después de estar contigo es Estado de Derecho. La ley tiene que ser la ley. No podemos andar con si te la aplico o no te la aplico, es la ley como yo la veo. 2, tenemos que resolver el tema de energía. Me encantó escuchar al presidente decir que la transición energética va a tardar 30 años. Esos 30 años van a tardar si ellos siguen en el poder, pues se van a ir. Vamos a acelerar. Yo te pregunto, Cristina, tú que estás en contacto con las empresas, ¿qué buscan? Energías renovables. Las nuevas empresas de tecnología que tienen compromisos en reducción de la huella de carbón, sí quieren los disqueventiladores, dice el presidente, que se ven feos en la Rumorosa, que por cierto le digo, no son ventiladores, son aerogeneradores, y no se ven feos. Para mí se ve más fea las chimeneas de Cadereyta, que están envenenando a las personas. Esas sí se ven feas, porque esas sí dañan la salud de los mexicanos. Y le vuelvo a decir a la gente de Cadereyta, no tengan miedo. Todas las refinerías del mundo van a cerrar. Es mejor que ustedes lo hagan pronto y le apuesten a innovación, a tecnología, a energías limpias. No pretendemos despedir trabajadores de Pemex. Lo que pretendemos es que estos trabajadores reciban una nueva formación que les permita entrar al mundo de las energías limpias. Hoy han despedido a 2,000 trabajadores de Pemex Refinación, y más en Cadereyta y en Ciudad Madero, a 2,000. Y el gobierno no ha dicho nada.
Esos 2,000 trabajadores han ido a la calle sin darles una posibilidad de integrarse en nuevas tecnologías. El siguiente punto, seguridad. Van a tener a la presidenta más valiente. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Aquí no hay abrazos para los delincuentes. Aquí sí aceptamos la realidad, porque también la señora Sheinbaum fue al episcopado a firmar un documento que se lo rayó, no les rayó el cuaderno, diciéndoles que no es cierto que la gente tenga miedo, que no es cierto que comparte el diagnóstico de que el tejido social está roto. Yo les pregunto aquí en Tijuana, ¿todos estos asesinatos son porque tenemos un perfecto tejido social? Pues no. Tenemos un problema de violencia, que lo acaban de decir claramente. Por eso, otra de nuestras prioridades sí es la seguridad. En materia de seguridad, le vamos a apostar por las policías municipales y estatales. Ningún policía va a estar fuera de la clase media. Óiganlo bien. ¿Cómo te va a cuidar un policía que gana 6, 8 mil pesos? Que no tiene seguridad social, que no tiene protección para su familia. ¿Por qué creen que los 2 estados más seguros del país lo son? Yucatán y Coahuila. Porque le pagan bien a su policía, porque la tienen certificada, porque tienen becas en escuelas públicas y privadas a sus hijos, porque tienen apoyos para la adquisición de vivienda. Un policía que tiene todo esto va a cuidar su trabajo, va a cuidar a su familia. La hija que está estudiando la carrera de medicina en una escuela privada le va a decir: papá, no se salud, no pongas en riesgo mi futuro. Y ese policía va a cuidar a que su hija salga adelante. Pero nosotros no hemos cuidado a nuestros policías, nosotros no los hemos protegido. Por eso va a empezar desde abajo. Cualquier llamada de emergencia de una mujer va a ser atendida desde el municipio. Desde el municipio, psicólogas, trabajadoras sociales, ahí van a estar en el municipio para atender las llamadas de emergencia y evitar que estas mujeres sean violentadas. Y también ahí va el sistema de cuidados en paralelo, que es para proteger el tejido social. Regresan las estancias infantiles, regresan las escuelas de tiempo completo. Vamos a integrar un nuevo concepto aquí en Tijuana, específicamente en las ciudades más complicadas, lo que le llamamos los faros o las aldeas del saber, que son espacios dirigidos a jóvenes entre 12 y 18 años. No queremos ya que los niños y los jóvenes estén en la calle a merced de la delincuencia cuando sus madres trabajan. Queremos cuidar a esta etapa de la adolescencia, que está siendo un factor muy importante en el crecimiento del consumo de drogas en nuestro país. Estos jóvenes tienen que estar aprendiendo robótica, inteligencia artificial, inglés, aprendiendo habilidades digitales, haciendo deporte, metidos en el arte. Ahí es a donde tenemos que tener los jóvenes. Ahí es a donde vamos a poner el dinero. Nosotros, nuestras obras faraónicas van a ser en seguridad pública, en salud, en educación. Ahí es a donde nosotros le queremos apostar a este gobierno. Y respecto a la atención del migrante, yo quiero decirte que conocí a Alma Lorenzo, justo recogiendo fresas, y Alma Lorenzo me decía que para ella ir al consulado, el lugar de trabajo de ella está como 1 hora de Los Ángeles, 1 hora y media, significaba perder un día de trabajo, y que llegaba al consulado y no la atendía, y que para ella pues ha sido muy difícil la mala atención de los consulados. Y por otro lado se cuestionaba si valía la pena o no estar en Estados Unidos. Me decía: trabajo todo el día, tengo que pagar la niñera para dejar a mi hijo en la guardería o la lavandería,
tengo que pagar la gasolina, tengo que pagar la renta, mi abuela se murió en Oaxaca, no la pude ir a ver, me siento sola. Nosotros creemos que estos migrantes, estas personas que viven en Estados Unidos, la pasan de maravilla. Lo que no entendemos es que detrás de cada dólar que enviaba a la abuela para sus medicamentos Alma, es producto de muchas horas de trabajo. Eso de llamarles héroes no resuelve el problema. Tenemos que realmente reconocerles a través de los hechos el esfuerzo que hacen. De entrada, los consulados tendrían que tener cónsules capaces, comprometidos, y no a la bola de políticos improvisados que este gobierno ha puesto. Eso va a cambiar. Vamos a regresar a la profesionalización del servicio exterior. Ya basta de tener a gente que simplemente le dan el cargo de cónsul, como la exgobernadora de Sonora, para pagarle el favor político de su corrupción a favor de Morena. Entonces eso se acabó. Los cónsules tienen que ser gente de servicio, de carrera, gente comprometida, gente capaz, y la gente que trabaja en los consulados debe ser gente que sí quiera atender a los migrantes, pero sobre todo que los recursos que generan se queden en los consulados, porque además les cobran los servicios y ese dinero ni siquiera se reinvierte. Por otro lado, pues todo lo que me has planteado aquí, Imelda, pues yo lo tomo con muchísimo cuidado de cómo ir haciendo realidad cada uno de estos temas que me propusiste, y decirte que, por supuesto, que vamos a regresar el 3x1, no hay duda. Necesitamos que esos recursos se potencialicen en las comunidades, pero no, el 3x1 es para hacer obras sociales. El 3x1 es en beneficio de las comunidades. Ellos ponen un peso, el Estado pone otro peso y el gobierno federal pone otro peso, y se hicieron muchas cosas muy positivas, centros culturales, casas de la cultura, espacios públicos, donde realmente los migrantes tienen muchísimo interés. Por supuesto que también para mí sí van a ser siempre el Estado 33. Y les voy a decir por qué surgió el Estado 33. Porque de repente empezó la recolección de firmas y estaban los 32 estados y los migrantes pues no estaban. Y yo dije, no quiero que también los que están en Estados Unidos, los mexicanos que residen en Estados Unidos en el exterior, participen. Y yo le llamé el Estado 33, pues en mi solicitud al PAN para que ellos pudieran votar. Y saben que recibí cerca de 90,000 firmas de los mexicanos en el exterior. O sea, otro tema que me han planteado es el tema de su sueño de regresar a México y de tener un empleo en México, de tener un ingreso en México. Muchos de ellos construyen sus casas en mi pueblo, hay muchas casas maravillosas, solas, porque ¿cómo regresan a vivir? ¿De qué viven? Entonces tendríamos que crear ciertos fondos de participación de parte de ellos con algunos proyectos en México que les garanticen un ingreso a su retorno. Y esta propuesta que haces la voy a estudiar. Aquí está Ildefonso con el tema del IVA que pagan en las remesas que mandan hacia México. Con mucho gusto lo estudiamos y damos una respuesta. Por último, el tema de la migración hacia los Estados Unidos, que es un tema que lo hemos visto como un problema. Yo más bien lo veo como una oportunidad. Hoy México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se lo digo sinceramente. A mí, al que me pongan, va a haber una relación franca, directa, clara. Sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del comercio. Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos. El ser de facto tercer país seguro, sin haber peleado nada a cambio, fue un error garrafal del gobierno actual. ¿Por qué? Porque de entrada debimos haber peleado el que pusieran en regla los documentos de muchos millones de mexicanos que están dentro de Estados Unidos.
no dijimos nada. No peleamos ni hemos peleado por los mexicanos que residen en Estados Unidos. Una organización nos dijo que si hubiera abogados, 1 millón de mexicanos podrían estarse regularizando. Simplemente con tener abogados, 1 millón de mexicanos en Estados Unidos tendrían derecho a la residencia, a la ciudadanía. Fíjense nada más. Cosas como esas podríamos pelearlas a cambio de ser tercer país seguro. Otra cosa que debimos haber peleado son los recursos para atender a esos migrantes que están en espera de la visa humanitaria. Están hacinados, están en los parques públicos, están en la calle, dependen de la atención de la sociedad civil, de la iglesia, de organizaciones de Estados Unidos y de México en condiciones poco humanas. 40 de ellos fallecieron quemados, asfixiados en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Eso es inaceptable. Y por otro lado, México tiene un problema ya de mano de obra. Coincido contigo que si al menos tuvieran los papeles en regla, podríamos empezar a trabajar en un programa de capacitación y certificación laboral para que pudieran ser también mano de obra productiva que la estamos necesitando en nuestro país. Tenemos regiones completas de México donde ya no hay quien recoja estos hechos. Tengo un amigo empresario que ha contratado haitianos y está yendo muy bien. Tiene a 2,000 personas contratadas y estos jóvenes haitianos tienen ganas de tener un trabajo y tienen ganas de salir adelante. Tenemos que empezar a ver a los migrantes como un problema y tratar de ver cómo hacemos de eso una oportunidad. Sé que no se quieren quedar en México, pero si les ofrecemos capacitación, certificación, en un momento dado, para ellos también sería interesante su permanencia, como ha sido la permanencia de muchos otros migrantes que en Tijuana han encontrado oportunidades, pero se requiere todo un programa de regularización migratoria, todo un programa de capacitación y no necesariamente tendría que llegar todos a Tijuana. Tendríamos que ir buscando en dónde hay posibilidades de empleo, donde los mexicanos ya no están queriendo emplear. Entonces, en lugar de ver un problema, veamos una solución, vayamos resolviendo. Miren, cuando yo salí de mi pueblo y llegué a la central camionera con mi caja de cartón de huevo y mi ropa, yo creo que nunca se imaginaron que iba a ser la candidata a la presidencia. Entonces, la gente que salimos de nuestros pueblos a buscar un sueño, somos gente trabajadora, somos gente audaz, somos gente entrona, somos gente de bien. Simplemente salimos de nuestros pueblos porque no hay oportunidades, porque esas oportunidades se nos han negado. Así es que yo quiero ver a los migrantes gente buena, gente positiva, a la que lo que necesitamos es echarle una mano. Y eso es lo que vamos a hacer en este gobierno, echarle una mano a todos aquellos que quieran trabajar. Obviamente, quien quiera dedicarse a otra cosa, aquí no va a caber. Aquí la ley va a ser pareja y nosotros lo que vamos a hacer es que todo el mundo se conduzca pues con ética y con la cultura del trabajo. Para concluir, decirle a Tijuana que no me voy a olvidar nunca de ustedes, porque me queda claro, mi querido Carlos, Cristina, Ismael y Nelda, que aquí se han planteado soluciones de fondo, que lo que necesita Tijuana es que lo dejen descubrir. Ustedes tienen el talento, tienen la capacidad, lo que necesita Baja California son gobiernos honestos, trabajadores. Ustedes han conocido buenos gobiernos, el PAN tuvo buenos gobiernos. Necesitamos recuperar esos buenos gobiernos. El PRI tuvo buenos gobiernos. Necesitamos recuperar a esos buenos priistas. Y yo creo que si recuperamos los buenos gobiernos, van a regresar mejores tiempos para Baja California. Cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchísimas